Misión TIC 2022, mi nombre es Alexis Pedrosa, reto número 6, Universidad de Caldas. Bueno, en el reto que solicitaron o que había subido hasta ayer era un documento básico para la prueba de ciertas condiciones, donde habían dos clases. Una de las clases es direcciones, que solamente obtenía la dirección, y otra clase que era personas, que obtenía pues los kilómetros que la persona había caminado, eh, adhería un familiar a una lista o eh, verificaba si el familiar estaba en esa lista o removía de la lista como tal. Otro que era inicio, y el test que se hacía de forma manual, muy básico, que lo único que se hace es igual como se presentó en el video anterior. Se envían unos datos, se hace un llamamiento al constructor de esas clases, se instancian esas clases, se llaman a esas clases en su constructor y se comienzan a utilizar sus métodos, accediendo a ellos, instanciándolos por medio de atributos que puedan contener y por medio de retornos que puedan tener. Por ejemplo, en el caso de personas, los métodos que retornan permiten hacer una comparación mucho más fácil, porque los métodos que no retornan nada, pues solamente la variable que es almacenada se puede comparar, pero si esta variable no es un método, entonces para su utilización los retornos al llamado permite así hacer la comparación con sus diferentes condiciones, y utilizando el láser equal principalmente se hizo aquí pues esa validación, esas pruebas, vamos a llamarlas. Esto está construyendo, termina sin novedad, está terminando ahí. Listo, sin novedad. Y vamos a hacerle el test. Este proyecto se creó en Maven, es un tipo de proyecto que se genera y crea pues sus pruebas sin ningún inconveniente. Esto sale como resultado de un documento que se solicitó, que fue el reto de pruebas unitarias, que solicitaba pues una creación para dos clases, una para obtener direcciones, otra para persona, donde contenía una lista, y en uno de sus métodos contenía la cantidad de kilómetros que caminaba la persona, y así sucesivamente de forma muy básica. Pues se hizo, no se implementó Mojito en estas pruebas, pero aquí tengo un documento, vamos a ver, aquí está, no es mío, me lo compartieron. Este documento pues tiene unas pequeñas pruebas muy básicas que están en los videos, implementa lo que los videos ha hecho y hace la prueba de Mojito como tal. Aquí vamos a llamarlo este, este archivo, y aquí hace el llamado a la utilización de Mojito, que permite, lo que se puede entender es llamado entre clases. Entonces, por ejemplo, aquí hace un llamado a la lista de números que está en generador. Generador lista números. Entonces démosle clic aquí, vamos a ver, generador lista números, que retorna una lista de números. Y tiene una forma, pues retorna una lista de números. Y luego, operaciones, recibe esa lista de números y hace el cálculo de promedio. Entonces vamos a operaciones, vamos a promedio, promedio, recibe una lista, un largo de números, una lista, y eso permite hacer el cálculo de promedios que retorna pues el promedio como tal. Entonces, como se ve aquí, pues para trabajar con Mojito tiene estas librerías. Hay que instalar en su paquete de pruebas pues las librerías, el .jar de ellos, que está incluido en el link que se comparte en este video. No este archivo, porque este archivo no es mío, sino los otros archivos. Está incluido, tiene que traer también el Buddy agent y el of Genesis.
Y aquí se importan las librerías de insert mojito, el mock, el mojito, con JUnit, el .run. Entonces aquí cómo funciona esto. Yo tengo dos constructores. Al primer constructor le digo mock, que es el que va a tener el dato. ¿Ya? Ese es el que yo le voy a pasar la lista de números, el que se llama generador de números, que es esa clase que le llamo generador y que estoy haciendo la construcción de su constructor en el constructor de la prueba. Luego, al que le voy a insertar o le voy a pasar esa lista de números, que es en la clase operaciones, le llamo inject mojito o mock, que es como el mock está en la clase generador, que es el que tiene el dato, y donde se va a inyectar, donde se va a pasar esos datos, es la otra clase. Entonces hay que referenciar esas dos clases para que funcione. O si no, pues él no sabe cuál es cuál. Entonces aquí hace esa prueba como tal y dice mojito when. Entonces, si no, generaría un error. Entonces, cuando el generador de listas, llama generador de listas, generador al método generar listas, entonces retorne una lista de números. ¿Listo? Que él va a retornar esta lista de números. Y luego le dice, hacer punto equal 3.0. Entonces le dice, llame operaciones en promedio y obténgame esa lista de números y llame al generador que es el que tiene la lista de números. Entonces, generador.lista números obtiene los números que se van a pasar a el método promedio que está en operaciones para que se haga la comparación. Promedio hará su trabajo de hacer un cálculo. Si el cálculo es el mismo, que es el que va a retornar, que es 3.0, entonces es correcto, si no, no. Por un error que se generaba en el video, él ponía una división que daba unas décimas de diferencia, porque puede ser que no sea exacto o que el promedio calculado no era exactamente igual, entonces da unas décimas de diferencia por el error que se generaba, ya que tiene cierta cantidad de números y parámetros. Entonces aquí en operaciones, pues yo recibo, o el programa recibe promedio, recibe la lista de números, crea la variable doble tipo promedio, crea una variable que se llama sumatoria y le dice que números es igual y hace una sumatoria de los números, cada número que se va pasando, número que está aquí, hace el recorrido en el ciclo for, los va sumando uno a uno, los almacena en sumatoria y va agregando cada uno a ellos, luego llama esa sumatoria que se hizo, ¿ya? Trae el largo de números y le dice que llame a dividir. Dividir recibe la sumatoria, que es el primer dato, y recibe el largo de los números y hace la división. Y así saca el promedio, como eso. Es una sumatoria de números sobre la cantidad de los números que hay. Entonces se suman los números y se le pasa el largo y se llama a otro método que está aquí, que se llama dividir. Y así está calculando el promedio de esta operación con la clase mock que se está instanciando, que permite el llamado entre clases. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Alexis Pedrosa y ya con este video hago la finalización de la presentación de el reto número 6. Muchísimas gracias.